interés también va día a día, también puede ser, ¿no? ¿O me equivoco? Depende del interés que vos hayas acordado. Digo, hay intereses que son mensuales, intereses que son diarios y demás. Y ese es el registro que vos vas a ir haciendo. En este caso, en el ejercicio nuestro, o en los ejercicios que nosotros hacemos, la ejercitación sería mensual, digo, pasa un mes. Bueno, este mes los intereses ya pasaron del primer mes, entonces efectivamente esos intereses los voy a tener que pagar. Porque después la realidad es que a veces los intereses no es que se pagan todos los meses, sino que se pagan al finalizar el préstamo. ¿No? Vos pagás cuando finaliza el préstamo, depende del esquema. Pero sí que hay un problema temporal y que vamos a tener que trabajarlo de una manera distinta. Ahí en la presentación tenemos este concepto entonces de que hay una cosa que es el capital y otra cosa que es el interés, entonces vamos a tener una fórmula matemática que va a ser C1, que va a ser la composición entre estas dos variables, entre el capital y el interés. En el esquema de financiamiento que hay, a veces hay esquemas en donde el capital también es variable, ¿sí? O el capital está indexado por inflación, por ejemplo. O a veces existió acá en Argentina algo que se aplicó, que todavía existe, que son los créditos UVA, donde vos tenés interés, tenés capital y además tenés una variable que te indexa el capital. ¿Qué es lo que hace eso? Te ajusta el capital por inflación. Entonces, capaz que tenés un interés muy bajo, pero el capital es variable porque va variando por inflación. Hay un montón de esquemas, infinito. Y es súper complejo, pero lo vamos trabajando. Está fijado al dólar el del crédito UVA, profe, ¿no? A la inflación. A la inflación está ajustado el UVA. Lo que pasa es que la inflación también está vinculada al dólar, pero el crédito UVA está afectado a la inflación. ¿Alguien tiene crédito UVA? Bueno, más o menos sabes cómo funciona, Janina. Sí, o sea, me multiplican por las uvas, que el valor de las uvas, digamos, al momento que me van a cobrar la cuota. Ajá, y esa cuota que vos pagás, ¿qué es capital o es interés? O las dos cosas. No, son o sea, las dos cosas, calculo yo. Y lo que te calculan por el crédito, por el UVA, ¿qué es el capital o es el interés? El interés, creo yo, ¿no? Era el sistema francés, me parece. Pienso que lo asocian con el interés y eso se lo suman al capital que debo. Bueno, después si quieren lo podemos ver. Lo podemos ver en detalle para que lo conozcan. Lo único que sé que debo cada vez más, que es un desastre. Sí, es complejo los créditos que tienen mecanismos de ajuste por inflación. Yo cuando había averiguado en su momento era el sistema francés, digamos, primero pagabas todo el interés y después empezabas a pagar la cuota. Claro, pero acá no. A medida que variaban las uvas, iba variando la cuota que vos pagabas. Una cosa Claro, así. pero vos, por ejemplo, las últimas cuotas, o las primeras cuotas son poco interés y las últimas cuotas eran mucho interés. No me acuerdo bien cómo era el sistema francés, pero acá es, al ajustarse por uvas y la cantidad de uvas sube, el interés lo ajustan con el interés y a eso se lo suman al capital y bueno. Bueno, veámoslo después si quieren, lo podemos ver en detalle, un ejemplo para ver cómo funciona. Los créditos, por supuesto, acá está planteado, digo, lo que tiene que ver con las deudas, pueden ser deudas en dólares o deudas en pesos. Por ejemplo, en Argentina, después de lo que fue la crisis del 2001, las empresas tienen restricciones para endeudarse en dólares. ¿Sí? ¿Cuál es la restricción que tienen? ¿Quiénes son las empresas que se pueden endeudar en dólares? Aquellas empresas que pueden vender sus productos afuera. ¿Sí? Si vos no, como empresa, nadie te paga en dólares, sino que todas tus operaciones son en pesos, el Estado te limita para que vos te endeudes en dólares. ¿Se entiende?
Es un mecanismo que aplicó el Estado para, de alguna manera, restringir el endeudamiento en dólares. ¿Sí? Nosotros esto lo vimos, me acuerdo que creo que era Belén o alguien, habíamos charlado bastante en relación a la característica cualitativa del endeudamiento, ¿no? Y cómo uno podía modificar las características del endeudamiento que tenía. ¿Cuál es el problema cualitativo de un endeudamiento en dólares? Bueno, que uno tiene restricciones a acceder a la moneda. Uno se endeuda en dólares hoy, esa moneda en dólares se devalúa o directamente está restringida a la compra, como que sucede ahora. Bueno, ¿cómo hago yo como empresa para cancelar una deuda en dólares? Complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Te dice, mirá, no te podés endeudar en dólares, excepto que tu empresa tenga ingresos en dólares. ¿Se entiende? Es un mecanismo. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Las empresas, muchísimas empresas argentinas tenían enormes deudas en dólares. Durante los 90, durante la década de los 90, las empresas, muchísimas empresas se endeudaron en dólares. ¿Quién asumió en la crisis del 2001 con la devaluación? ¿Quién asumió esa deuda en dólares o parte de esa dolarización de las deudas? El Estado. ¿Sí? Como las empresas tenían que cumplir sus obligaciones en el exterior en dólares y se había devaluado la moneda, el que salió a cubrirlo fue el Estado. A partir de ahí se modificó la ley de endeudamiento y se limitó a las empresas para que las empresas no se endeudaran más en dólares, excepto que tuvieran ingresos en dólares. Eso es un tema importante, hace al endeudamiento y a las facilidades que tiene el Estado y que les garantiza a las empresas para ese endeudamiento. Después hay otra característica en relación a los préstamos, que tiene que ver, por ejemplo, si son a corto plazo, y distintos mecanismos que pueden existir, como estos que se llaman adelantos de cuenta corriente o adelantos transitorios. Digo, es la posibilidad de que durante un periodo de tiempo el banco asuma los pagos que tiene que hacer la empresa y que después la empresa tenga que ir a cancelarlo. Eso es, digo, uno tiene una cuenta corriente en un banco, van los proveedores, se cobran de esa cuenta corriente, con emisión de cheques, y después la empresa va y cancela ese saldo de la cuenta corriente. Ese es un mecanismo de financiamiento a corto plazo que tienen las empresas con los bancos. Para acceder a ese tipo de financiamiento, por supuesto, tenés que cumplir con determinados requisitos. Bueno, los préstamos más largos son estos que se estructuran a través de documentos o pagarés, que son los que hemos visto, y en algunos casos las empresas también tienen la posibilidad de endeudarse emitiendo títulos, ¿no? ¿Qué es eso? Es yo salgo a pedir prestado a los privados dinero. ¿Qué es eso? ¿A alguien se le ocurre cómo funciona? ¿Cómo sería ese esquema? Una hipoteca. Algo similar. No, es yo te pido, te ofrezco. Sería como una LELIQ, pero la LELIQ no la emite el Estado. Bueno, es como si fuera un título público, funciona como un título público, pero es un título privado. Es un documento que emite una empresa y te dice, mira, yo te doy este documento a cambio de determinada cantidad de dinero, ¿sí? Y me comprometo a reintegrarte ese dinero dentro de un determinado tiempo con un interés. Para contar interés. Con un interés. Entonces yo adquiero títulos públicos de una empresa en un momento, títulos privados. Privados. O esto sí, en una empresa, en el mercado de capitales, le doy la plata a la empresa se fondea de fondo, y a un determinado tiempo yo voy con ese título público a la empresa y la empresa me tiene que dar ¿qué? El capital que yo le presté más el interés acordado por esa obligación. Eso es otro mecanismo de financiamiento que existe para este tipo de cuestiones. Bueno, después existe otro mecanismo que es más conocido, y esto capaz que alguno lo hizo y demás, que se llama descontar un cheque. ¿Qué quiere decir descontar un cheque?
¿Alguien sabe lo que es? Que si un cheque vale, no sé, 10.000 pesos, pero vence, está para pagar el 30 de octubre, y yo necesito el dinero ahora, y voy y lo vendo por menos valor. Exactamente. Hay muchas financieras que hacen eso, ¿no? Muchísimas, sí. Hay financieras que se dedican Viven de eso. específicamente. Sí, porque yo tengo un amigo que trabaja en una financiera y me contó que hacían eso. Claro. Sí, igual cobran mucho interés. Cobran, Sí, por muchísimo. ejemplo, de 50.000 pesos te sacan 20.000 más o menos. Es un disparate. Es depende del tiempo también a cobrar, y ahí se suman los intereses. Sí, pero en general siempre te arrancan la cabeza. Sí, siempre. Es un negocio. Es un negocio. Sí, sí. Sí, es un negocio. Pero quiero que lo entendamos, que más o menos todos lo entendamos conceptualmente qué quiere decir. Básicamente es, yo te doy a vos algo hoy, te adelanto dinero que deberías tener dentro de 60 días, por ejemplo, si es un cheque a 60 días, a cambio de un recorte en ese dinero, ¿no? Claro. El concepto es digo, por eso es como una inversión, digo, lo que hay es que uno no asume un pasivo, no es que uno se endeuda, sino que uno liquida un activo. Un cheque es un activo. Lo que pasa es que es un activo que no se puede ejecutar en ese momento. O sea, yo tengo cheques en mi caja, en mi cuenta, en mi negocio, que son cheques a cobrar, ¿no? Que me pagaron clientes, me pagaron con cheques. Esos cheques, por supuesto, yo cuando hago la contabilidad los registro en mi activo. Lo que pasa es que tienen un problema temporal, que es que yo no los puedo transformar en dinero ya. Los puedo usar para pagarle a otro, ¿no? Yo cobré de venta de mercadería con cheques y le puedo pagar a otros proveedores con ese mismo cheque. Hay que ver si me los aceptan. Pero sí es importante que conceptualmente un cheque es un activo. Entonces, la diferencia que es cuando yo descuento un cheque a nivel conceptual, lo que hago no es que yo estoy asumiendo una deuda, sino que yo estoy liquidando un activo, ¿no? Estoy transformando un activo que yo tengo, lo estoy transformando en otro activo, que es el dinero en efectivo, a cambio de una determinada pérdida, que es lo que se denomina el descuento. Por eso se habla de descontar un cheque. Transformo un activo que es un cheque, lo transformo en otro activo que es dinero en efectivo. ¿Cuál es el sacrificio de transformar un activo cheque en activo en efectivo? Bueno, una determinada comisión o un determinado descuento, ¿no? Acá, por ejemplo, el ejercicio que les planteo acá, perdón, es un cheque a 60 días por 5.000 pesos, pero la empresa necesita el dinero ahora, ¿no? No dentro de 60 días. Entonces el banco le acepta el cheque, pero con un descuento del 5%. ¿Qué es lo que hace entonces el banco? Le entrega 4.750 pesos, ¿sí? Y el banco asume ese costo de esperar 60 días para transformar ese papel en 5.000 pesos. ¿Cuál es el costo de asumir ese tiempo, de asumir esos 60 días? 250 pesos. ¿No? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Conceptualmente, profe. ¿qué es lo que está pasando acá? Digo, volvemos de vuelta al eje de todo esto. Acá hay un problema temporal. La temporalidad, el problema, las finanzas o lo financiero está asociado al problema del tiempo. ¿Cuándo? En este caso es bastante sencillo. ¿Cuándo? Dentro de 60 días. ¿Cuánto salen 60 días de mi tiempo? 250 pesos. Barato, ¿eh? Baratísimo. Hay que ir a Barato. Sí. Bueno, entonces la empresa gana 60 días, porque la empresa gana 60 días de su tiempo a cambio de perder 250 pesos. Eso sería la idea. ¿Lo hacen los bancos, profesor, eso? Por ejemplo, ¿Cómo? tengo un cheque, la empresa tiene un cheque, va, lo deposita en su propia, no sé, en el banco que trabaja y lo hacen. Sí, ¿Es tan los fácil? bancos lo hacen, lo que pasa es que los bancos no reciben necesariamente cheques de cualquier banco, ¿no? Y bueno, los cheques a veces tienen determinadas modalidades, digo, cheques de terceros,
bueno, hay como distintos tipos de cheques y bueno, según el tipo de cheque, de qué banco es ese cheque, tiene más o menos descuento. Okay. Pero los bancos tienen sus tablitas de cheques y tienen identificado cuánto te pagan por cada uno. Y las financieras lo que hacen es saber cuáles son los cheques que son mejores en los bancos también. Claro. Entonces no te pagan lo mismo por un cheque a 60 que a 30, pero tampoco te pagan lo mismo un cheque del Banco de Chubut que un cheque del Sí. Banco francés. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver también con todo este esquema financiero. Pero Bien. me interesa que conceptualmente lo entendamos, que es esta cuestión temporal. De vuelta tenemos un problema de tiempo y ese tiempo tiene un costo. Precio. ¿Y eso, profe, es porque algunos bancos son menos confiables que otros en el tema de cobrarlo o por qué? Sí, algunos bancos son menos confiables que otros y algunos bancos tienen más sucursales que otros, por ejemplo. Y algunos bancos tienen más flexibilidades que otros. Y, por ejemplo, un cheque se puede depositar en tu propia cuenta, ¿no? Y entonces, si hay más sucursales de un determinado banco, va a haber más gente con capacidad de depositar en su propia cuenta ese cheque que vos estás entregando. Entonces es más fácil la compra y la venta de esos cheques porque hay más gente interesada o más gente que tiene factibilidad de poder acceder a eso. Son Y más bueno, y dinámicos. después hay toda una dinámica de lo ilegal, ¿no? Que está asociado a los cheques truchos, bueno, todo eso con el tiempo ha ido mejorando muchísimo, pero en su momento también había toda una dinámica de la ilegalidad en torno a este tipo de operaciones y eso también condicionaba un montón. Los tipos, o sea, uno fue una financiera, el tipo que te recibe el cheque parece que estuviera auditando, no sé, un descubrimiento, o sea, lo revisan, lo miran, ¿viste? Como cuando revisan los dólares o la moneda extranjera, los Sí, un cheques lo billete. mismo, lo miran, lo revisan la firma, revisan el cheque, te piden información, bueno, hacen como todo un chequeo, porque ese cheque, te van a dar plata contra ese cheque, y si ese cheque no existe y no tiene respaldo, bueno, hay un montón de temas. Pero sí me interesa que lo entendamos conceptualmente y que si alguna vez les dicen, che, pero ese cheque lo podés descontar, nosotros sepamos de qué estamos hablando. Acá también hay un tema que me parece que es importante que lo podamos entender, que es que contablemente, como charlábamos recién, es necesario separar el capital del interés, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos, en vez de pedir un préstamo, hacemos lo que charlábamos con Luis hace un rato, que es mercadería a plazo, o sea, me dan mercadería contra una promesa de pago, ahí también es importante separar la mercadería del interés que me cobran por el plazo de pago de esa mercadería. Para que lo entiendan de manera más clara, ¿ustedes se acuerdan que en algún momento, ahora también se discutió el tema de las cuotas sin interés y el ahora 12? Es la hora 12. ¿Qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa con las cuotas sin interés? Que el interés te lo meten adentro del producto. Del producto. ¿Sí? ¿Se entiende conceptualmente lo que quiere decir eso? Sí. ¿Eso sería una vivada? Sí, Te estoy diciendo, sí, te sí. vendo Sí, en 12 cuotas, pero yo ya te lo incluí en el precio. Exactamente. Es como cuando te hacen un descuento en pagar en efectivo, es mentira. Te cobran un interés cuando pagas en tarjeta y ese descuento, si pagas en efectivo, ese interés te lo sacan si pagas en efectivo. Lo mismo que los supermercados, cuando te dicen lleva 2, lleva 3, pagas 2, ya te están cobrando, entre los 3 te pagaron, se amortizaron como para darte el tercero un poquitito más barato, que en sí no te lo dan más barato, ¿no? Y remarcan el precio todos para no tener una pérdida. Bueno, pero Una publicidad engañosa. la idea la tenemos. O sea, nosotros nos damos cuenta de que hay algo que está mal. O identificamos que hay algo que está mal en relación a eso. Ahora,
salgamos un poquito de la experiencia concreta, vayamos a lo teórico y volvamos a esta idea. Si vos me traes mercadería a mí, y vos me entregás mercadería a mí, y por ese tiempo que va a pasar hasta que yo te la pague, vos me vas a cobrar algo, lo que yo te estoy pidiendo y lo que exige la técnica contable es que no me lo cobres 2 veces. ¿Se entiende? No me remarques el precio del producto y además me cobres un interés. Separemos el precio del producto del interés que me vas a cobrar. ¿Sí? Eso hace a la práctica contable, al registro, y hace, digo, en algún sentido, a las reglas del comercio. Lo mismo pasa cuando uno va a comprar y hace esta operación que conocemos todos, que es, bueno, en efectivo sale tanto, cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, ahora 12, sale tanto. Che, ¿pero por qué? Si son 12 sin interés. Bueno, evidentemente ese sin interés está metido adentro del precio del producto. Milagros creo que me había preguntado que no lo había podido seguir. La idea es que el comerciante lo que hace es sube el precio del producto para cubrirse de esa distancia temporal hasta que se va a poder cobrar esos 12 pagos del producto. Eso es algo que es como bastante importante y que, bueno, por supuesto el Estado tiene que intervenir para arreglar eso, ¿no? Para poder regularlo. Exacto, sí, ahí me pregunta, o sea, a través del aumento, sí. Lo que hace es eso, te sube el precio del producto para cubrirse el tiempo que va a pasar hasta que lo cobre. Igual, profe, cuando compras en 12 cuotas, ¿el comercio recibe en 12 cuotas el pago o recibe todo y te lo financia el banco? Depende de los acuerdos que tengan y depende de los comercios. Por ejemplo, las cadenas de supermercados tienen acuerdos distintos a los que tienen los pequeñas y medianas empresas. Digo, para que se... Perdón. No, yo pensé que recibían todo y que el banco de la tarjeta, la financiera, era a quien vos le pagabas. Hay que ver, depende de los acuerdos y depende de los momentos y las políticas que tenga cada gobierno, pero para que se den una idea, digo, existe una secretaría que es la Secretaría de Comercio. ¿Sí? La Secretaría de Comercio es un organismo nacional muy importante. Esa Secretaría de Comercio se encarga de armar todos los acuerdos de precios con todos los organismos, sea cadenas de supermercados. Bueno, ahora acaba de firmarse un acuerdo bastante importante para la venta de materiales, todo lo que es materiales para la construcción, por ejemplo. A ver, no tenía noción. No, yo no lo investigué en detalle, pero hay un acuerdo comercial para poder acceder a determinados productos en 12 cuotas y tener un periodo de gracia hasta enero del año que viene. ¿Qué quiere decir eso? No te cobran las 12 cuotas hasta enero. ¿Sí? Te dan, el gobierno acordó con determinados... Siempre hablando de tarjetas de crédito. Sí. No de créditos personales. No, siempre hablando de tarjetas de crédito. Okay. ¿Qué es eso? Es un acuerdo entre la Secretaría de Comercio, que es un organismo nacional, y todos esos empresarios, y bueno, mirá, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto, ustedes pongan esta opción durante tanto tiempo, faciliten estos productos, no sé, neumáticos, por ejemplo. Tengo entendido que los neumáticos están en esa modalidad. Vos pagás a 12 cuotas sin interés, pero durante 4 meses no pagás nada. ¿Sí? Hay un acuerdo comercial. En su momento, para que se acuerden, uno de los secretarios de comercio era Guillermo Moreno, ¿se acuerdan? No. Sí, que era un personaje muy, muy mediático, con mucha presencia, pero bueno, ¿cuál era o qué es lo que se le atribuía a Moreno, a Guillermo Moreno? Era mucha proactividad en los acuerdos de precios y en los acuerdos comerciales. ¿Qué es eso? Es mucha capacidad para negociar constantemente con todos los empresarios esto, ahora 12, ahora 18, tarjeta no sé qué, opción de acá, digo, es
es una mecánica donde el Estado se mete de lleno en la economía, interviene de lleno en la economía para regular todos estos problemas financieros que estamos hablando. Ahora vamos a ver un ejemplo. La de Moreno siempre comentaba la de los productos lácteos. Claro. Que la leche la mantenía un precio, el interés que tenía que ponerle a la leche por inflación o por inflación de demanda era la leche dejámela a $1 el litro y los 50 centavos, los 80 centavos que le tenés que poner, mandáselo al queso premium, 40 centavos y los otros 30 no sé, a la manteca X. Exacto. Una cosa así. Eso es ingeniería contable, ingeniería financiera, es tener equipos y gente preparada para poder meterse de lleno y negociar en este punto bastante complejo. Digo. Porque además el Estado es el que sale a cubrir mucho de esas temporalidades. Esos 4 meses que pasan, bueno, es el Estado el que sale ahí a cubrirlo. Bueno, ahora hay un mecanismo de financiamiento de las tarjetas de crédito. Bueno, este programa que se implementó en el 2017 se llamaba así, ¿no? Precios transparentes. ¿Qué es lo que intentó hacer este programa? Resolver, es un programa que impulsó el Estado, lo que intentó hacer el programa Precios Transparentes es resolver el problema de las cuotas sin interés. ¿Qué es lo que decían? Es, che, cuando ustedes hacen el mecanismo de ahora 12, le están cargando al precio del producto, le están cargando los intereses. El programa Precios Transparentes buscaba justamente hacer esto de la disciplina contable, que separame el interés del precio del producto. Sin embargo, lo que sucedió fue que no se tradujo en eso. ¿Qué es lo que buscaba? Es bajame los precios al contado y subime los precios con interés, pero diferenciámelo, separámelo. Bueno, lo que pasó fue que no sucedió eso, los precios al contado no bajaron y los precios con cuotas sí subieron. Eso fue, ¿se acuerdan que en un momento se terminó la hora 12 y hubo otra política distinta, que uno iba y tenían todos los negocios un cartelito que decía cuántas cuotas y cuál era el interés que había? Claro, te discriminaban el interés, pero el precio al contado nunca bajó, siempre bajó. siguió igual. Exactamente. Muy pocos productos evidenciaron una baja significativa en su precio al contado y por el contrario los precios por la venta en cuotas subieron. Porque el acuerdo era ese. Poneme los precios, subime el precio cuando es en cuotas, pero si yo te lo pago en contado, bájamelo. No me lo cobres. Lo mismo 12 sin interés que el contado. Y bueno, eso tiene que ver con que a veces no necesariamente lo que uno piensa a nivel contable y lo que uno cree que va a suceder, cuando lo aplicás en la práctica económica, no necesariamente se desarrolla de esa manera. Acá les dejé el link, por si alguno quiere ver la nota. Ahí está la nota publicada. A ver si la puedo poner. Esta es la nota que salió, ahí ven mi compu. Sí. Precios Sí, transparentes. ¿Cuáles son los principales puntos de la resolución? Esto se publicó el 25 de enero de 2017. Y en esta nota de ámbito financiero está bastante bien explicado de qué se trata, ¿no? La prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta. Por ejemplo, es la idea de, che, no me podés cobrar más si yo te pago con la tarjeta de débito que si te pago en efectivo. ¿Sí? Eso lo ven, digo. No me podés cobrar más cuando yo te estoy pagando con una tarjeta de débito que es un débito automático. ¿Sí? A veces te dicen, no, en efectivo tanto, débito, tarjeta, ¿cómo? Débito y efectivo. Bueno, esta regulación lo que intentó fue regular ese tipo de problemas. Quienes comercialicen productos o servicios no podrán efectuar diferencias entre el precio de las operaciones al contado o en efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito o de crédito. ¿Sí? Si yo te pago en un único pago, no me puedes cobrar más que si yo te pago en efectivo, ¿no? Todo ese tema, ese tipo de problemas es lo que esta política buscó en su momento regular.
Cuando los precios se exhiban financiados, deberá indicarse el precio al contado, el precio total financiado, el anticipo, las cantidades, bueno. Nada, la nota se las dejo porque me parece que estaba buena, es una nota vieja, pero está buena porque explica todo lo que exigía esa normativa, y bueno. Después esas políticas van cambiando. Acá está la ley de lealtad comercial 2287, la ley de defensa del consumidor, bueno, todo este tipo de leyes lo que hacen es proteger o intentar proteger a los consumidores de todo este tipo de problemas. Nada, hasta ahí, se las dejo para que la puedan ver. Está bueno que vayan viendo esos temas porque digo, hacen a la vida cotidiana, pero también hacen a la experiencia, a la práctica contable. Así que bueno, en principio esto sería lo de la clase de hoy. Me quedó lo de ver lo de las amortizaciones y lo de las lo de las amortizaciones. Les muestro brevemente algunos temas para que los puedan empezar a ver. Básicamente, ahí ven la presentación, depreciación método lineal. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver una metodología lineal, que es la más sencilla, que hace referencia a la depreciación de un bien que se deprecia lo mismo todos los años. Ese va a ser un método. Y después hay otro que es más complejo, que es este, que se llama Ross-Heideck, que tiene esta fórmula, que bueno, yo un poco se los contaba la vez pasada, que es cómo hacemos para calcular cuando hay algo que se deprecia cada vez más rápido a medida que pasa el tiempo. Bueno, ¿cuál es la fórmula matemática para poder calcular ese tipo de cosas? Esta es la fórmula y lo vamos a ver después en concreto cuál es la idea. Y la idea del método Roth-Heideck es que la depreciación no es constante, sino es creciente. Esa es la diferencia. Pero bueno, después cuando lo veamos en un ejemplo concreto lo vamos a ver. Y es este concepto de que la máquina, a medida que va acercándose a convertirse en una chatarra, cada vez vale y cada vez se deprecia cada vez menos. Y evidentemente, cuando uno tiene una maquinaria, no la deprecia al 100%, o sea, al final de la vida de la maquinaria no queda en cero, porque siempre tengo la posibilidad de vender esa maquinaria como chatarra, ¿no? Y de que me den algo por esa maquinaria rota, que no sirve para nada,